tardes, mi estimado estudiante. Bienvenidos a una sesión más de nuestro taller de ciencias recreativas. La idea de hoy es que aprendamos cuáles son las formas en que funciona el cerebro y cómo nos va afectando esa forma de funcionamiento y cómo podemos controlarlo. Porque no todas las formas en que funciona el cerebro nos benefician necesariamente. Es lo que vamos a aprender ahora. El cerebro normalmente funciona de una manera específica. Es un dispositivo orgánico que procesa información y genera respuestas que tienen un valor adaptativo. Es un valor adaptativo para el organismo, que le permite sobrevivir y reproducirse. Ahora, como tal, el cerebro no representa el entorno tal cual es, sino tal cual puede representarlo para perpetuar la continuidad del organismo en dicho entorno. Es decir, no es una máquina absoluta, ni es una máquina que copie fielmente lo que hay en el entorno. Es una máquina que, entre comillas, una máquina orgánica, ¿cierto?, que tal parece que ha evolucionado para irse adaptando al entorno, ¿ya? Y para sacar la mejor parte de las oportunidades para poder perpetuar al organismo en este entorno, ¿ya? Entonces, a medida que el entorno va cambiando, se van seleccionando características distintas, cerebros distintos, por así decirlo, se han ido seleccionando, de manera que lo que va quedando del cerebro es una forma de funcionamiento que no es infalible, ¿ya? Es una forma de funcionamiento que procesa de una determinada manera, ¿ya? Y de una manera que puede ser engañada. No siempre su funcionamiento va a redundar en beneficio para el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los límites que nosotros vemos acá. Es la razón por la cual muchas veces, por ejemplo, no solamente nosotros, sino otros organismos, ven cosas que despiertan señales de alarma en el cerebro. ¿Qué es lo que ven acá ustedes, por ejemplo, en esta mariposa? Se ven como ojos o algo así. Se ven como ojos, ¿cierto? Inclusive, si Como ustedes se dan cabezas, cuenta, se parecen a los ojos ¿de qué cosa? un gato. De gato pueden ser, ¿cierto? O una lechuza. A Oh, mí de una se me serpiente. antojan mucho los de una lechuza. ¿Se dan cuenta? Y esa característica, esa mutación, digamos, estas manchitas dispuestas de esta manera, muy probablemente le han permitido sobrevivir a esta especie de mariposa. Porque el depredador que se acerca se detiene, se despiertan señales de alarma en su cerebro y por lo tanto va a tener la oportunidad de escapar durante la duda del depredador. Entonces, de esa manera, esta ilusión en la que cae el cerebro revela las limitaciones que el cerebro tiene y revela que, como les digo, no es una máquina absoluta. Acá al ladito nosotros vemos un cuadro. ¿Qué es lo que ven ustedes? A ver si es lo mismo que veo yo. Es una figura fija, pero el cerebro hace pensar que es una imagen que se mueve. Pero es la percepción del cerebro que hace que la imagen tenga como, por así decirlo, vida. Perfecto. Justamente. Y eso delata otra limitación del cerebro, ¿se fijan? Esto nos ilustra una vez más que no todo lo que percibimos o interpretamos como movimiento realmente tiene movimiento. Y el caso más ilustrativo de este tipo de limitaciones es quizá el que está acá abajo. ¿Qué es lo que ven ustedes acá abajo? Esto es la fotografía de un desierto, El conocido espejismo. el conocido espejismo, ¿cierto? O sea, aparentemente hay agua aquí, ¿ya? Pero sabemos que Un esta es engaño de una la mente. ilusión, claro, es una ilusión de interpretación, pero también es una ilusión que tiene base física, que tiene que ver, ¿cierto?, con la luz que se va torciendo a medida que va pasando por capas de aire más calientes, ¿cierto?, que están las que están cercanas al suelo. Entonces va experimentando la luz, como es una onda, va experimentando este fenómeno que se llama refracción en distintas capas, con densidades distintas, digamos, en capas de aire con densidades distintas, hasta que los rayos luminosos se curvan y llegan hasta nuestros ojos, proyectando la porción del cielo sobre la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Y por supuesto, nosotros lo interpretamos como si, de la misma forma como interpretamos el reflejo del cielo en el agua, y podemos llegar a creer que se trata de agua. ¿Ok? O sea, lo creeríamos si no supiéramos que es una ilusión. ¿Ya? Muchos animales enfrentados a la misma visión, si están sedientos, van a movilizarse hacia allá, pensando que es agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Vamos a ver un pequeño video para ilustrarnos un poquito sobre eso.
¿Cómo funciona el cerebro? Aunque Perfecto. pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado cinsura longitudinal, los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares, son los surcos o cisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas, y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100.000 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo, que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración menos definidas asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de la sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día, se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este área. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas. Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues.
Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio. La de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora. Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Alguna consulta sobre eso? Yo quiero hacer la siguiente precisión. Los impulsos nerviosos no son eléctricos propiamente tal. Podríamos decir que son químico-eléctricos, porque dependen del paso de iones desde un lado de la membrana de la neurona hacia otro. Pero básicamente también tienen una naturaleza eléctrica porque los iones son los que van cambiando las cargas del interior y el exterior de la neurona al pasar. Los que ya han pasado por tercero medio, cuarto medio, ya manejan este tema de lo que es el impulso nervioso, ¿cierto? El tema de los potenciales de acción y todo lo demás. Hay harto que hablar respecto a eso, pero nos vamos a concentrar más en la fisiología general, digamos, y la anatomía general del cerebro, para poder entender cómo funciona y de esa manera poder saber cómo regularlo. Los grandes grupos estructurales que conforman el cerebro son la corteza, que es la región externa del cerebro, con sus circunvoluciones, ¿cierto? Y que tiene lo que se llama materia gris o sustancia gris. Las estructuras subcorticales, que son estructuras internas, situadas más o menos en el centro del cerebro, y el tronco encefálico, que es el que constituye la base del cerebro y el que trae las vías nerviosas de la médula espinal, que entra por acá, ¿cierto?, a estructuras de integración básicas, digamos. Ahí las vamos a enumerar. Partamos por la corteza. En la corteza vamos a encontrar nosotros áreas sensoriales, que son a donde llegan los impulsos nerviosos desde los órganos de los sentidos. Las áreas de asociación, que son áreas de la corteza en donde se mezcla la información, se combina la información que viene de las diferentes áreas sensoriales, y otras. La corteza prefrontal, muy importante, porque aquí es donde se procesa todo lo que proviene desde las áreas sensoriales con los centros de las estructuras subcorticales y del tronco encefálico para la función ejecutiva, para tomar decisiones, y el área motora, en donde finalmente la información procesada de la corteza prefrontal va a dar modulada ya al área motora para la ejecución de una respuesta del organismo coherente. En las estructuras subcorticales vamos a encontrar nosotros los ganglios basales, ya que son grupos de neuronas en el centro del cerebro, en la región centrolateral, digamos, de los hemisferios. El sistema límbico, que también comparte un espacio parecido dentro del cerebro, al lado de los ganglios basales, y está asociado con las emociones. Y las estructuras del tronco encefálico, que desde arriba hacia abajo son el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo. El cerebelo no vamos a hablar mucho acá, solamente vamos a decir que es un pequeño cerebro que se preocupa de la coordinación fina de los movimientos. Gracias al cerebelo podemos realizar acciones como la postura recta, por ejemplo, es decir, un fino ajuste de los músculos posturales para tener una postura recta y, ¿cierto?, sin temblores, y la capacidad de poder hacer operaciones finas como enhebrar una aguja, ¿ya? Eso es gracias al cerebelo. En el tronco encefálico nosotros tenemos la salida y la entrada de los llamados pares de nervios craneales, ¿ya? Muchos de estos nervios craneales son los que vienen desde los órganos de los sentidos, desde el olfato, ¿cierto?, la vista, el oído. Esos son nervios sensitivos. Y hay nervios también motores, como el trigémino, ¿cierto? Hay nervios mixtos también, que inervan todo el resto de la cara y la cabeza. Pero si vamos dividiendo este tronco encefálico, nos encontramos en la primera porción, que se llama mesencéfalo, cuyas funciones son el movimiento de los ojos. Estos son todos movimientos
automatizados, movimientos reflejos y movimientos estereotipados, el reflejo palpebral que se llama, el pestañeo, el reflejo iridial de la pupila, cuando tú iluminas la pupila se cierra, ¿cierto? Para evitar que entre un exceso de luz. La orientación y el estado de conciencia tienen un rol aquí, como lo dijimos en la vez anterior, en el mesencéfalo. En la protuberancia, que es la porción inmediatamente inferior, se produce la regulación de los movimientos motores. Se regulan los movimientos motores, se ajustan, involuntariamente también, estos son todos procesos inconscientes. La información sensitiva de la cara pasa por aquí también, el control facial, la masticación, el movimiento lateral de los ojos, el parpadeo, etc. En el bulbo raquídeo hay núcleos de neuronas que interactúan, digamos, con todas las vías aferentes que vienen por la médula y las vías eferentes motoras que bajan por la médula también. Y hay procesos como el control del movimiento ocular también, los movimientos estereotipados de la cabeza, los movimientos aprendidos, digamos, ya y grabados, la capacidad de deglución o de tragar, ¿cierto?, de manera refleja. El ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio están en núcleos de células que están aquí, ¿ya?, que le van dando un ritmo a la respiración, ese ritmo automático que tiene. La actividad de las vísceras también regulada por neuronas que están en este nivel. Todo esto son procesos automáticos, procesos no voluntarios directamente ni conscientes. El sistema límbico está formado básicamente por el tálamo, que son estas estructuras que están aquí, una en cada hemisferio, por así decirlo, distribuida en este par. Es muy importante porque aquí es donde se integra la información de los sentidos, excepto la información que viene del olfato, ¿ya? Y esta información de los sentidos, que proviene de los ojos, que proviene del oído, ¿cierto?, que proviene del tacto, ¿cierto?, pasa por aquí, por el tálamo, antes de ir a los centros superiores de la corteza, en donde se hace consciente. Aquí se integra entonces la información sensorial y la información motora. Tanto las vías sensoriales como las vías motoras pasan por aquí, por el tálamo. El tálamo es importante en la vigilia, como también lo vimos en el video anterior. Es importante para la conciencia también, porque cuando uno pierde el estado de conciencia del mundo exterior, se desconectan también las funciones del tálamo. La conducta afectiva y la memoria también pasan por acá. La conducta afectiva es lo que viene, la información que viene de la amígdala, lo vamos a ver ligerito, y la información que procede del hipocampo, que es una estructura donde se almacena la memoria a largo plazo. También esas vías nerviosas tocan el tálamo y se integran acá. Entonces, como pueden ver ustedes, es sumamente importante, a pesar que el tálamo participa en la conciencia, en el estar consciente de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, pasa por aquí esa información, pero aquí no es donde se vuelve consciente en nuestra corteza cerebral. El hipotálamo es esta estructura pequeñita que está en el centro de las dos partes del tálamo, digamos, laterales. El hipotálamo, ¿qué es lo que hace? Regula la temperatura corporal, la sed, el hambre, ya que son procesos que dependen de las carencias o del exceso que haya de agua o de alimento. Ya la saciedad se desencadena acá y el apetito se desencadena acá también, en el hipotálamo. También se regula aquí los estados de ánimo, y es donde se producen hormonas y factores de liberación hormonal que van a la adenohipófisis para que la adenohipófisis desencadene todas las hormonas que le conocemos nosotros. Pero, por ejemplo, las hormonas que directamente desencadenan acá, el hipotálamo, son la hormona antidiurética, la ADH, que regula la cantidad de agua del organismo, y la oxitocina, que es la que regula la contracción del músculo liso, ¿ok? En el caso del parto, por ejemplo, o en el caso de la salida de la leche en las mujeres. Entonces, estos procesos hormonales, digamos, están directamente relacionados con el cerebro a través del hipotálamo. La amígdala, de la cual ya les acabo de hablar, son estas estructuras como pequeñas uvitas, ¿cierto?, en donde hay grupos de neuronas que se ocupan del procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Aquí esto es muy importante porque son mecanismos que desencadenan reacciones que no siempre controlamos. Y es uno de los factores que en la vida civilizada que tenemos nosotros nos causan problemas.
¿ok? Causan la ira, las reacciones de agresión, y que todo tiene su base en una interpretación que hace la amígdala de alarma ante una situación exterior que es interpretada a la luz de la memoria que se tiene de esa situación. Y aquí está el hipocampo, que está directamente debajito de la amígdala. Son dos cordones laterales que dan la vuelta por detrás del tálamo, en donde se almacena la memoria a largo plazo, la memoria biográfica, lo que nos ha pasado. Entonces, esa memoria puede desencadenar reacciones de la amígdala y reacciones que son reacciones de defensa. ¿Ok? El estrés está muy asociado con estos procesos, la ansiedad está muy asociada con estos procesos, el miedo, ¿ya? Es la emoción básica que está a la raíz de todos estos procesos. Y esta es otra falla, que es de la que principalmente vamos a hablar ahora, que representa nuestro cerebro. No falla, digamos, pero sí es una reacción que tenemos que aprender a manejar para poder vivir armoniosamente. Y es algo que no está ocurriendo hoy día, es algo que nosotros vemos a diario, por ejemplo, en las noticias, ¿cierto? Cuando vemos gente que se pelea, gente que pierde la paciencia, que se golpea, todos los hechos de violencia que no es premeditada, digamos, que observamos nosotros, tienen relación con un mal manejo de estos procesos que básicamente forman parte de nuestra ancestralidad animal, ¿ah? Que en otro tiempo servían para asegurar la supervivencia del individuo, todavía lo hacen, pero que en las situaciones actuales, digamos, no tenemos manejo sobre ello. Por lo tanto, más que beneficio, nos causa un daño, nos causa un problema. Bueno, este otro, en la última parte del sistema límbico, que es la llamada corteza cingulada, que es un centro, por así llamarlo, superior, vinculado con el sistema límbico o el sistema de las emociones. La corteza cingulada, entonces, recibe y envía proyecciones al resto del sistema límbico, las estructuras que ya hemos visto, y también a diferentes regiones de la corteza frontal. El tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala los relaciona con la corteza. En ese sentido desempeña la corteza cingulada un papel vital en casi todos los sentimientos humanos y los comportamientos, desde la emoción, la atención, el aprendizaje, la memoria y la percepción del dolor físico y emocional. Aquí tenemos un corte cerebro, un corte transversal del cerebro, en donde se puede apreciar la sustancia gris, ¿cierto? Las circunvoluciones, que son como entraditas, la sustancia blanca, que es esta parte más clara, la sustancia gris, ya les dije que está conformada por neuronas, cuerpos neuronales, ¿cierto? En donde se procesa toda la información. La sustancia blanca, que son axones, que conectan unas áreas con otras. Y esto que está en color acá son los ganglios basales, que como pueden ver ustedes, están alrededor del tálamo, que estaría por acá, ¿cierto? Y de la estructura del sistema límbico que acabamos de mencionar. Ya, estos ganglios basales son grupos de neuronas en que está organizado el aprendizaje de las habilidades motoras. O sea, las habilidades motoras que ya hemos aprendido ya, tienen que ver con caminar, con moverse, en fin, están grabadas, digamos, entre comillas, en estos ganglios basales. Está la ejecución automática en general también del plan motor que se aprendió. O sea, son movimientos estereotipados, son movimientos automáticos. Y se activan estas neuronas cuando nos preparamos para movernos también. Se activan porque como que preparan la orden, digamos, para poder movernos de manera coordinada, tal cual como hemos aprendido. ¿Ok? Y aquí están estos ganglios basales vistos de una manera tridimensional, ¿cierto? Como pueden ver, el núcleo caudado, que es el azul aquí, es una especie de prolongación que rodea, pero por encima, al tálamo, ¿cierto? Y pega una vuelta. El putamen, que es como una valva, que está como por fuera, ¿cierto? En continuidad con este núcleo caudado, ¿cierto? Está como la parte que está como por fuera, tal como se ve en morado ahí, y el globo pálido que está como en forma interior. Y por eso está más pálido acá, y es como esta prolongación verde que está cortada acá. ¿Ya? Entonces el putamen está por fuera, y el globo pálido está por dentro. ¿Ya? Y esas estructuras son las que conforman los ganglios basales. Ya, y la parte más interesante, que es como la más externa, son las áreas funcionales de la corteza. Y aquí tenemos, primero, las áreas sensoriales primarias, son las que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el área visual primaria, que es a donde tienen lugar las sensaciones visuales, que provienen desde los nervios ópticos,
que pasan después por el quiasma, por acá en el centro del cerebro, y tiene conexiones con otras áreas centrales, digamos, y subcorticales, ¿ya? Antes de llegar al área visual primaria. Pero aquí en el área visual primaria nosotros nos hacemos conscientes de lo que vemos. Tenemos la área auditiva primaria, que le pasa exactamente igual, proviene del nervio auditivo, ¿cierto? Y pasa por regiones subcorticales, por el tálamo también, como hemos dicho, antes de llegar aquí al área auditiva primaria. Y ahí, en el área auditiva primaria, nos hacemos conscientes nosotros de lo que escuchamos. El área gustativa le pasa exactamente lo mismo, y el área olfativa es la única que no pasa por el tálamo, dijimos, pero aquí tiene un área de interpretación de los aromas, los olores que nosotros podemos experimentar. Y el área somaestésica, que es a donde llegan las vías nerviosas del cuerpo, digamos, en general, del tacto, ¿cierto? Y las vías nerviosas propioceptivas, digamos, es decir, la de los nervios que están por dentro del cuerpo, los detectores, digamos, que nos hacen sentir que tenemos un brazo, tenemos una pierna, en fin. Aquí llega primariamente esa información al área somaestésica, en donde nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y hay un área entre medio que es la ínsula, ¿cierto?, que está aquí en este pliegue, en lo profundo de este pliegue, de la que hablamos ya, que es el área de la corteza que nos hace conscientes de nuestro propio cuerpo. Y el área Wernicke, que tenemos que mencionar, ¿cierto?, porque es el área que se especializa aquí en la lectura. Es decir, nosotros cuando completamos el proceso de aprendizaje de lectoescritura, este es el área que se desarrolla para poder interpretar lo que leemos. Tenemos áreas de asociación visual, es decir, toda la corteza del entorno del área visual primaria que interpreta y que ayuda a combinar lo que vemos con la información de otras áreas. Tenemos el área de asociación somaestésica, que está por acá encima, que reúne la información recogida por el área somaestésica sobre el cuerpo y la vincula con lo que nosotros vemos. Se fijan toda esta área gris que está acá. Tenemos el área de asociación auditiva, que vincula lo que escuchamos con otras áreas, y el área prefrontal. Esta es la más importante quizá de todas, porque aquí toda la información que hemos detallado, digamos, que proviene del órgano de los sentidos, llega al área prefrontal, que la combina con la información que viene de la emoción del sistema límbico, los recuerdos del hipocampo, ¿cierto? Y se integra aquí, en el área prefrontal. ¿Y qué hacemos con todo eso nosotros? Lo regulamos, lo combinamos, ¿cierto? Y nos hacemos conscientes, digamos, y podemos planificar y ejecutar decisiones en el área prefrontal. De ahí toda esa información modulada, procesada, ¿cierto? Pasa por el área premotora, llega al área motora primaria, y de ahí baja a través del tálamo, ¿cierto? Y pasa por todas las vías reguladas hacia abajo por el tallo cerebral, hacia la médula, en donde va a los nervios motores, digamos, que nos permiten mover nuestro cuerpo de una manera ya procesada por el área prefrontal. ¿Se fijan? Procesamiento de las emociones, ese es más o menos el circuito general de la información, cómo es procesada por el cerebro. Ah, bueno, menciono el área de Broca, ¿cierto? Es donde nosotros tenemos el centro del habla, el centro motor de la modulación, de la entonación, de las palabras, digamos, habladas, y tiene directa relación con todo lo que se procesa en el área de Wernicke, ¿ya? Del área de Wernicke hay señales directas, digamos, que llegan al área de Broca para que nosotros lo que leemos podamos expresarlo en forma de palabra hablada. ¿De acuerdo? Bueno, esta corteza prefrontal se divide en tres áreas que tienen sus funciones muy parecidas pero específicas. Está la corteza ventromedial del córtex prefrontal ventromedial, que está por dentro de los dos hemisferios cerebrales. Está la corteza orbitofrontal, corteza prefrontal orbitofrontal, que está en la parte superior a las órbitas de los ojos. Y está la corteza prefrontal dorsolateral. Veamos qué funciones tiene cada una. La corteza prefrontal dorsolateral tiene una función ejecutiva, es decir, es la que interpreta la información que viene de todo lo demás, de todo el resto del cerebro, la analiza y ejecuta las respuestas moduladas, las más adecuadas, según las circunstancias en las que estamos, ¿ya? Por eso se dice que tiene una función ejecutiva. Aquí procede lo que se llama la memoria de trabajo. Es una memoria de corto plazo, en la cual retenemos unos pocos minutos la información para poder trabajar con ella, como un escritorio.
¿ok? Y si esa información es reiteradamente trabajada, va pasando a la memoria a largo plazo en el hipocampo. Se establece aquí lo que llamamos ordenación temporal, es decir, la secuencia de eventos. De acuerdo a la experiencia, los eventos tienen una secuencia, ¿cierto? Y esa secuencia acá es utilizada. Se ordenan temporalmente los acontecimientos, ¿ya? Aquí se programan los movimientos también. Por esa razón está cercana al área motora, ¿ya? Y se regula el comportamiento de acuerdo a todo el resto de la información emocional que nos llega, y la información sensorial que nos llega, ¿cierto? En la corteza prefrontal dorsolateral, regulamos el comportamiento posible. En la corteza prefrontal órbitofrontal ocurre esta función en el procesamiento de la emoción y de los estados afectivos. Aquí se toma en cuenta lo que la amígdala informa. Y en la corteza prefrontal ventromedial se participa en los procesos de inhibición y la solución de conflictos, así como la regulación y el esfuerzo atencional. ¿De qué manera el cerebro puede crearnos problemas cuando no podemos manejarlo? Sobre todo problemas de índole social. Todos ustedes saben que los seres humanos somos mamíferos, somos gregarios. Hay una ventaja evolutiva en todo eso porque nos permite una distribución de funciones que aporta mucho en la civilización para poder convivir y sobrevivir con un mínimo de esfuerzo, digamos. ¿Ah? Porque la clave de una sociedad, de una civilización, es repartirse las funciones. ¿Ah? Mientras unos hacen una cosa, otros hacen otra, y eso nos potencia mucho como humanidad para poder asegurarnos la subsistencia. Los medios de alimentarnos, por ejemplo, los medios de proveernos de cosas, en fin. Pero para eso tenemos que tener una regulación de nuestro cerebro que nos permita vivir en comunidad de modo pacífico y productivo. Entonces, a este evento, que se le llama el secuestro de la amígdala, que lo bautizó así Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, que fue un bestseller famoso, publicado en 1983, y ha tenido mucha influencia, digamos, en el mundo de la psicología, ha generado mucha polémica también. Él acuñó el término, entonces, secuestro de la amígdala, o secuestro amigdalar, ¿ya? Para referirse a esos instantes en los que nos dejamos llevar por nuestras emociones más básicas y provocamos una respuesta ilógica y una respuesta destructiva en el fondo. Joseph Leduc, un neurocientífico de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir la importancia y el peso que tiene este órgano tan pequeñito, que es la amígdala, en este tipo de reacciones. ¿Cómo funciona el secuestro de la amígdala? Más o menos así. Hay una amenaza visual o un estímulo visual, digamos, que pasa por el tálamo, ¿cierto? Esa señal. Y antes de llegar a la corteza visual, llegan señales a la amígdala, y la amígdala, como está tan relacionada con el hipocampo, donde está la memoria a largo plazo, si ha habido algún proceso traumático grabado en el hipocampo, ¿ya? Va a producir una activación de la amígdala, ¿ya? Entonces, el recuerdo traumático activa la amígdala antes de que llegara la información a la corteza visual. Entonces, la amígdala reacciona, y reacciona creando una situación de alerta en el cerebro, sobre todo secretando noradrenalina y generando la sensación de miedo, ¿ya? Esa sensación de miedo produce una cascada de cambios fisiológicos que llevan a la agresión, llevan al bloqueo, por ejemplo, las personas cuando ante el público no pueden hablar, o a la parálisis esa que se da ante el pánico, puede ser también, y eventualmente a la huida. Pero ya sea agresión, bloqueo o huida, son reacciones que pueden ser muy nocivas en ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la señal que pasó por el tálamo llegó con un retardo desde la corteza visual y tampoco fue procesada a nivel de la corteza prefrontal, de modo que hubiese más información previa, ¿cierto?, para poder modular esa respuesta violenta, exagerada. ¿Por qué? Porque por estructura, ¿cierto?, llega la señal antes a la amígdala, y la amígdala recoge información primero desde el hipocampo, de la memoria a largo plazo, para poder responder. ¿Se fijan? Entonces, este proceso ya está bastante bien estudiado, se entiende bien, pero nos falta educarnos para poder evitarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr para regular e impedir que el cerebro nos engañe? Que el cerebro nos juegue una mala pasada con las emociones. Una de las formas de evitar
que el cerebro nos juegue estas malas pasadas, que no son solo sensoriales, ¿cierto? Como vimos al principio, sino que por sobre todo son emocionales, es educándolo. Una forma de educar al cerebro muy potente que se ha desarrollado en este último tiempo, durante el siglo XX en Occidente cuando menos, es el descubrimiento de los beneficios de la meditación. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando meditamos? Hay que entender primero que meditar es un ejercicio de autoobservación acrítica. Como tal, es una técnica que busca lograr un determinado estado de conciencia centrado en el presente. Lograr este estado trae un sinnúmero de beneficios psicológicos y fisiológicos que han sido sorprendentemente descubiertos y documentados, como por ejemplo la disminución de la arritmia cardíaca, la disminución de la hipertensión, el alivio del dolor crónico, el alivio de la ansiedad, la disminución de los estados de estrés, por ejemplo. Hay documentación que avala esto y que el meditar produce estos beneficios. Y además, más sorprendente todavía, es que se ha demostrado que el cerebro experimenta cambios estructurales. Cambia el cerebro ya como fruto de estos beneficios porque se engruesan aquellas zonas de la corteza que más se entrenan. Esto tiene mucho que ver con la plasticidad que desde hace tiempo se le conoce al cerebro. El cerebro, cuando aprende determinadas cosas, cuando hay una práctica permanente de determinadas acciones, digamos, o de determinadas prácticas cognitivas, el cerebro establece nuevas conexiones y nuevas sinapsis. Y eso establece y consolida los aprendizajes. ¿De acuerdo? Y el meditar es una forma de aprender a manejar nuestro cerebro, que también consolida aprendizaje y por lo tanto también redunda en una reestructuración y en un aumento del tamaño de ciertas áreas, lo que asegura que se hace más fácil, digamos, la práctica y se consolidan los beneficios que esta práctica meditativa tiene. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que pasa con el cerebro cuando meditamos, en unas imágenes de escáner por emisión de positrones, donde tenemos, por ejemplo, qué pasa con el lóbulo parietal cuando se medita. En estado normal está activo, ¿cierto?, la corteza parietal, pero en estado de meditación baja la actividad de la corteza parietal. Y en este caso hay mayor actividad en los lóbulos frontales, sobre todo en el lóbulo frontal izquierdo, cuando se medita. Y las ondas cerebrales también acusan esto, porque se generan ondas cerebrales de tipo teta, ¿cierto?, que son estas así, medio irregulares acá, que ocurren solamente en forma normal cuando uno se dispone a dormir, pero que también se desencadenan en los estados de meditación. ¿Ok? Entonces, meditar permite darnos cuenta, permite aumentar la autoconciencia, nos permite regular de mejor forma el funcionamiento del organismo. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra meditar? Quizás pensaste en un monje en lo alto de una montaña o algo similar. Esto ocurre porque tenemos una idea equivocada de qué representa la meditación. Muchos creen que la gente religiosa o espiritual son los únicos que lo practican, o simplemente piensan que es una pérdida de tiempo. Así como estos, existen muchos mitos sobre la meditación, pero después de escuchar sus increíbles beneficios, te darás cuenta que es algo fundamental en nuestras vidas. El primer beneficio es que cambia la estructura biológica del cerebro, así es, cambia de tamaño. En el 2011 se realizaron varios estudios por investigadores de la Universidad de Harvard. Descubrieron que con solo meditar por 8 semanas se observaban cambios físicos en distintas áreas del cerebro. Una de ellas es el cingulado posterior. Esta se encarga de controlar la divagación mental, lo cual significa que nuestra concentración mejora considerablemente. También se observó un aumento en el grosor del hipocampo izquierdo. Este es el responsable del aprendizaje y la memoria. Asimismo, se registró un crecimiento de materia gris en la unión temporoparietal. Esta se encarga de la compasión y la empatía. En pocas palabras, todos estos cambios al cerebro nos ayudan a distraernos menos, a estar más enfocados, a tener mayor facilidad para aprender, retener información y a mejorar nuestra perspectiva en interacciones sociales. Pero la meditación no solo hace crecer las partes buenas del cerebro, también reduce el volumen de la amígdala, la cual se asocia con miedo, ansiedad y estrés. Así que serás menos propenso a experimentar esas emociones negativas.
El segundo beneficio es que ayuda a superar malos hábitos. Esto se debe a que la meditación estimula el crecimiento de la corteza dorsolateral prefrontal. Esta es responsable de la toma de decisiones y la fuerza de voluntad. En el 2014 hubo un estudio dirigido por la doctora Sarah Bowen, en donde tomaron a un grupo de alcohólicos y lo dividieron en dos partes. Uno de los grupos practicó la meditación por 8 semanas, mientras que el otro llevó a cabo el típico programa de 12 pasos. Los investigadores esperaron un año a ver qué resultados se obtenían en ese plazo. Se dieron cuenta que solo el 8% del primer grupo había recaído, a comparación del 20% del segundo. El tercer beneficio es que es extremadamente sano. Un estudio realizado en adultos mayores descubrió que la meditación disminuye la cantidad de proteína C reactiva en la sangre. Esta proteína está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Además, en otro estudio se observó a un grupo de pacientes con hipertensión y descubrieron que con solo 3 meses de meditación, los pacientes fueron capaces de disminuir drásticamente su presión sanguínea. Y eso no es todo. El estudio más impactante de todos fue el que se llevó a cabo en el 2010 por Elizabeth Blackburn, ganadora del Premio Nobel de Medicina. Elizabeth descubrió que la meditación tiene un efecto en el cuerpo a un nivel genético, ya que puede proteger la longitud de los telómeros. ¿Pero qué son los telómeros? En términos básicos, son un indicador de envejecimiento. Entre más avanzada sea la edad, más cortos serán. Es un proceso inevitable. Lo que sí se puede conseguir es ralentizar este acortamiento continuo. El ejercicio y una buena alimentación son 2 formas efectivas de lograrlo, pero una tercera y también muy efectiva es meditando. El cuarto beneficio es que te hace más feliz. El Dr. Richard Davidson condujo un famoso estudio en el 2004 en donde aplicaron unos electrodos a los cráneos de 8 monjes tibetanos. Cada uno de ellos había acumulado entre 10,000 y 50,000 horas de meditación a lo largo de los años. Los científicos se sorprendieron al darse cuenta que los monjes tenían 30 veces más de la cantidad normal de ondas gamma, las cuales son asociadas con inteligencia, compasión, autocontrol, empatía y sentimientos de felicidad. Después de conocer toda esta información, estoy seguro que la idea que tenías de la meditación cambió por completo. Como pudiste ver, no se trata de una práctica de hippies como muchos piensan, sino que es algo esencial para nuestra salud. Tenemos por base que es una práctica que nos permite mejorar nuestro organismo, nuestra relación con los demás y con el entorno que nos rodea. Tan así es esto. Entonces, ahora lo que a mí me interesa presentarle esto y algunos tips para que ustedes puedan practicar esta técnica. No sé si es preciso llamarle técnica. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a llamar técnica todo aquello que es un proceso para lograr un objetivo. Pero la verdad es que esto debería adoptarse como una especie de práctica de vida, de práctica de higiene cerebral, por así decirlo, y más que eso, práctica de higiene integral de las personas. La idea es que la educación aporte cosas positivas y cosas que sirvan, no tan solo discursos, ¿ok? Y tengo la esperanza de que esta parte del taller les provea de eso a ustedes, de un aprendizaje o de un principio, una sugerencia más bien, que los pueda llevar a beneficio orgánicos, beneficio de sus personas. Y esa frase es clave en todo caso. Meditar permite darnos cuenta, nos permite hacernos más conscientes de nuestra condición en el mundo, por así decirlo. No tan solo para pensar sobre el mundo, reflexionar y todo el asunto, sino para tener una visión que nos permita la gestión más eficiente de nuestro entorno, de regular de mejor forma el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar acá un ejercicio de meditación. Hay mucho escrito sobre meditación, yo los invito a leer, sobre todo los links que les dejo en la linkografía acá, de otros videos, y otras páginas que se ven, pero también sobre todo la información de revista especializada que puse yo acá en la bibliografía. Pero aquí yo hice un extracto de un ejercicio de meditación que les va a dar como una pauta de cómo se hace esto. En realidad lo que nosotros vemos cuando la gente medita es algo parecido a lo de esta niña, ¿cierto? Que está en una posición especial. Mucho de esto tiene que ver con la copia calcada, digamos, de algunas religiones y algunos cultos, pero que tiene su sentido, porque hay ciertas cosas que hay que hacer de esta manera,
para que rinda beneficio. Porque como les digo, tiene mucho parecido a una técnica. Entonces, en este ejercicio, lo que interesa es que ustedes busquen un espacio o un momento de intimidad y un momento de silencio. ¿Ya? La idea es buscar un estado de comodidad. Cualquier postura para meditar es adecuada, pero la preferible es la llamada postura del loto, la postura de Buda que le llaman, ¿cierto? Ustedes saben quién es Buda. ¿Ah? Bueno, en algún otro momento vamos a discutirlo cuando tengamos un poco más de tiempo. Pero es la posición en la que está más o menos esta niña, ¿ya? Sentado, con las piernas cruzadas y la espalda recta. Eso es lo importante. La columna vertical y recta, porque eso ayuda a la concentración y permite que se haga bien la respiración. ¿Ok? Entonces, si no pueden estar cómodos en esta posición, pueden hacerlo sentados sencillamente, ¿ya? Este es un tipo de ejercicio, hay muchos otros, ¿ah? Todos los ejercicios tienen que ver con concentrar la atención en una emoción o concentrar la atención en una acción. Entonces, tú tienes que inspirar y centrar toda tu atención a un acto trivial, como por ejemplo el aire frío que recorre tu aparato respiratorio, desde la nariz hasta el fondo de los pulmones y viceversa, ¿ya? Inspirar, centrar tu atención en eso y expirar, y centrar tu atención en el aire, ¿ya? Poner la atención en el aire. Esto se debe repetir y vas contando las veces en que tú lo repites. La idea es desconectar tu mente de todo otro pensamiento, evitar que tu mente divague y tratar de concentrar tu mente en esto que tú estás haciendo. Bueno, tú puedes probar a observar alguna otra sensación producida al respirar, como por ejemplo la fuerza del aire al entrar y salir. Concentrarte en una sola cosa y tratar de evitar pensar. Ustedes se van a dar cuenta que esto no es tan sencillo, porque la mente tiende a divagar. Como lo explicábamos el otro día, de acuerdo a las investigaciones, normalmente nosotros estamos en ese estado de divagación permanente. Y normalmente estamos en un estado en el cual somos secuestrados, ¿cierto? No solo por la amígdala y por estados emocionales, sino que somos secuestrados también por pautas de comportamiento, que son reguladas en los ganglios basales. Pautas de comportamiento aprendidas, ¿cierto? Que son para nosotros una especie de piloto automático. Entonces andamos siempre como no conscientes de lo que estamos haciendo, o con una conciencia parcial solamente. Entonces no nos damos cuenta de los hábitos, que a veces no son buenos hábitos. Y a veces tenemos unos hábitos aprendidos, digamos, que son placenteros, y nos quedamos en eso. En algún otro minuto vamos a hablar de los circuitos del sistema de recompensa del cerebro, y cómo ese sistema de recompensa potencia estos hábitos que realizamos sin estar tan conscientes de ellos, de manera que no los podemos regular. De esa manera, lo que hacemos al meditar nosotros es desarrollar nuestra capacidad de regular nuestro comportamiento, de compararlo con aquello que nos puede hacer daño, no nos puede hacer daño, de modular nuestro comportamiento en función de aquello que nos ayuda a desarrollarnos más. Esa es la utilidad que tiene la meditación. Pero para lograr esa capacidad, esa voluntad, por así decirlo, que depende del lóbulo frontal, para lograr esa capacidad hay que entrenarla. Y la meditación es la forma de entrenar la voluntad. Entonces, la idea es tratar de mantenerse concentrado solo en esta sensación por unos 15 minutos. Y ya 15 minutos es pedir harto. Porque van a ver ustedes que la mente tiende a volver a presentarte pensamientos, siempre. Pensamientos, sensaciones, ¿ya? Nunca se está quieta. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, si te distraes del objetivo principal, que es sentir el aire, vuelve a concentrarse en esa tarea. Hay que ser persistente en eso y lograr hacerlo durante 15 minutos. Se puede empezar con menos minutos, ¿ya? Pero este es un trabajo que se tiene que realizar por lo menos una vez al día y se tiene que hacer de manera recurrente, ojalá todos los días, porque es un ejercicio. Es un ejercicio que busca primero un desarrollo de una capacidad. Y esa capacidad es la capacidad de concentración y la capacidad de dominio de aquellas conductas estereotipadas y aquellos sentimientos negativos. ¿Ok? Entonces, este y cualquier otro ejercicio en realidad, bueno, depende mucho de la práctica, depende de cuán poca voluntad, digamos, pueda tener desarrollada, porque en nuestra sociedad, de acuerdo a nuestros patrones culturales, nos entrena esto. La idea es que tú intentes hacerlo, ¿cierto? Que tomes una regularidad, que lo más desafiante es lograr hacer este ejercicio de manera permanente,
Y también se puede hacer en cualquier momento del día, aunque eso ya requiere cierto entrenamiento. Van a ver ustedes que no es tan sencillo. En cualquier momento del día, en cualquier lugar, ¿cierto? Se puede hacer esto por 5 minutos, por 3 minutos, y entre más lo hagas, más beneficios van a tener, los beneficios que ya dijimos, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo de tu capacidad de autocontrol y tu capacidad de integrar la información, de proceder de acuerdo a tu voluntad. Y eso, pues, mi estimado, no sé qué les ha parecido. Súper buena la clase. Sofía me dice eso. Sofía me pregunta si yo medito. Con toda franqueza, lo intento, porque sé que hace bien. Desde que supe que existía hace unos años atrás y que era algo serio, algo fundamentado, tiene mucho respaldo, intento hacerlo. Y sobre todo calmar la ansiedad y calmar las emociones. Eso me ha funcionado mucho en las situaciones más complicadas en las que he estado en la vida. ¿Ah? Y claro que me ha servido no sobre reaccionar, mantener la calma, no sucumbir al miedo, ni sucumbir a la rabia. Eso lo he hecho durante buena parte de mi vida, en todo caso, sin saber que tenía que ver con meditar. Pero esas son capacidades que se fortalecen cuando uno las practica. Las relaciones, el entender lo importante que son los otros y la colaboración, de lo cual no tuvimos mucha oportunidad de hablar acá. La empatía que se puede desarrollar con otros tiene mucho que ver con cuánto tú valoras lo que te rodea, pero para eso tienes que darte cuenta. Y para darte cuenta, no puedes estar secuestrado por los aprendizajes automatizados ni por las emociones. Entonces, para concluir, la meditación es el mejor recurso con el que contamos, digamos, y con fundamento para poder mejorar tu vida en todos los sentidos, porque tiene consecuencias orgánicas. Es una autorregulación que se hace de tu organismo. ¿Ya? Y yo los invito, chiquillos, los invito a intentarlo y a compartirlo también para que otros también se beneficien. Les dejo estos datos entonces. Muchas gracias por venir a esta sesión y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo taller de ciencia recreativa. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, profe, cuídense, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien.